Ciertamente para el que vive la experiencia, los que miramos de afuera, vamos aprendiendo poco a poco lo difícil que es para un hijo de un pastor ser hijo de esa figura, ¿verdad? Tan querida, tan admirada por la gente, pero cuando estás en el rol de hijo, la lupa es diferente. Buenos días, Liz. Hola, buenos días. Qué Buenos bueno días. estar aquí Bendiciones. en sintonía con toda la gente de Nueva Vida y que siempre están pendientes al segmento Escucha bien, decide bien. Y hoy vamos a trabajar con el tema los retos de ser hijo de pastor. Esto tiene pros y contras, como todo en la vida. De aspectos positivos podemos traer el hecho de que muchos hijos de pastores sienten que es una gran bendición el tener como legado al Señor Jesucristo. Uh-huh. El haber conocido personalmente a Jesús y crecer dentro de un entorno de servirle a Él, de amar al Señor, y también suelen ser muy amados por la gente de la iglesia. Yo misma observo cuando voy a predicar, como cuando los hijos de pastores son pequeñitos bebés, van corriendo de falda en falda por los miembros de la iglesia. Uh-huh. Esos bebés van corriendo de banca en banca y son bien añoñados, muy estimados por la gente de la iglesia. Ahora bien, uh-huh, sí, los hijos de pastores enfrentan unos retos muy distintos a lo que cualquier otro niño o adolescente tiene que enfrentar. Uno de estos aspectos es que la familia pastoral está sumamente expuesta. Te pregunto por una nota al calce. Sí. Están los copastores, están los líderes de la iglesia, sus hijos pasan lo mismo. O sea, quiero ampliarlo a ser hijos de líderes reconocidos en la iglesia, no solamente la figura pastoral per se. Te pregunto si viven la misma experiencia. Creo que casi todos van a aplicar, tal vez excepto el asunto de la dualidad de roles, de lo que es ser pastor y de lo que es ser mamá y papá, porque anoche abrí un foro en el Facebook e hijos de pastores comenzaron a comentar, se convirtió en una terapia grupal de hijos de pastores. De hecho, agradecieron mucho que estemos hoy discutiendo este tema porque casi no se habla de este tema. Oye, es bueno también no solamente para el que es hijo de pastor y nos está escuchando, sino que también para que el resto de la congregación pueda entender y ponerse en esos zapatos. Ese es uno de nuestros objetivos, Roberto, que también la gente que nos escucha, que son miembros de las iglesias, puedan tener empatía con estos hijos de pastores en cuanto a todos estos retos que ellos pues tienen que sobrepasar. Exacto. Tal vez en cuanto a la dualidad de roles, Juan Carlos, contestando tu pregunta, de lo que es el ministro pastor de ellos versus ser mamá y papá, que de alguna manera aplicaría a cualquier tipo de líder, pero ya cuando es la figura pastoral, porque una de las personas que comentó en el Facebook manifestó que tuvo que buscar cuidado pastoral fuera de su iglesia. Wow. Que mamá y papá pues estaban ejerciendo los roles de padres y que cuando ella necesitó apoyo, pues buscó ese cuidado pastoral afuera. Qué bueno que lo hizo. Lo hizo. ¿Eso es recomendable? Sí, es recomendable, Okay. Totalmente recomendable. De hecho, muchos pastores sabiamente, cuando se dan situaciones de crisis, buscan esos recursos afuera. Inclusive a veces pues cuando vienen a buscar ayuda terapéutica, yo me siento como si la intervención fuera más como de cuidado pastoral que hasta clínica, porque me doy cuenta que la necesidad que ellos tienen es precisamente esa cobertura pastoral, que es difícil para un hijo ver a mamá o a papá como pastor. Eso es difícil. Algunos lo pueden lograr, claro que lo pueden lograr, pero no todos lo pueden lograr. Liz, es bien duro poniéndome en los zapatos, ¿verdad? De los hijos de pastores, callar por no dañar a tus padres, porque quizás piensas que si hablas vas a hacerle daño, se le va a dañar la reputación, el nombre y eso, que es pastor. Tú sabes, todas estas cosas que ocurren, cuán difícil es ese silencio y cómo se puede romper, porque esa persona tiene valor, necesita ventilar. Sí, ese silencio cuando es por frustraciones dentro del entorno familiar y ese coraje se sigue acrecentando, puede hasta lastimar la espiritualidad de esos hijos. Inclusive a veces ocurre algo que se le llama en la psicología transferencia. Transfieren en esas figuras
hasta como si fuera Dios mismo. Wow. Tengo coraje con mamá o papá, tengo frustración con ellos, me he desilusionado de ellos y hasta me desilusiono con Dios. Sí. Y algunos no solamente es que tienen crisis en cuanto a la estructura y organización iglesia, sino que hasta su propia espiritualidad es dañada y es afectada. Cuando se dan esas contradicciones, esto lo vamos a decir con mucho amor y respeto, sabemos que esta no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son ministros y pastores que están haciendo una labor extraordinaria en la iglesia y tienen la conciencia de esa misma labor, hacerla también dentro de la casa. Y tengo muchos amigos pastores que yo veo esos esfuerzos conscientes de no abandonar su familia y están haciendo sus estructuras y están tratando de ejercer ese balance para que los hijos no se afecten. Pero cuando esto no se da, algunos hijos yo he tenido en terapia que me dicen, a mí me gustaría que el púlpito estuviera en mi casa. Wow. Porque sienten que mamá o papá son luz dentro de la iglesia, hacen un rol y proyectan unas cosas dentro de la grey y para efectos de esa proyección de la opinión pública, pero que no necesariamente eso es lo que está pasando dentro de la casa. Que lo que está pasando es otra cosa: violencia doméstica, maltrato emocional, físico y hasta abuso sexual a esos hijos. Wow. Y pues imagínate lo impactante que es para un hijo de pastor vivir estas cosas dentro del hogar y después sentarse un domingo a escuchar el sermón de mamá o papá cuando se está generando esa contradicción tan grande. Y encima de eso, siguiendo la línea de la pregunta de Moraima, tampoco hablo porque se supone que yo también sea ejemplo. Y o sea, que no solamente mi mamá o papá como ministros deben ser ejemplo, sino que yo también debo de ser ejemplo. Y hay una presión bien grande a los hijos de pastores como si tuvieran que vivir una vida perfecta. Exacto. Y es una cosa que les afecta hasta cuando salen y los encuentran en qué sé yo, en el cine, en donde quiera que se meten, porque todo el tiempo tienen una vara de medirlos diferente al resto. No sé por qué, ¿verdad? Pero lamentablemente se da mucho esa situación. Y se espera, ¿verdad? Dentro de lo que es la concepción de muchos, de lo que es la santidad, un nivel máximo en hijos de pastor, porque imagínate, tú estás más cerca de Dios. Ajá, como si no pudieran cometer ningún tipo de error, ningún tipo de falta, y aunque no los cometan, pues se dan ese tipo de interpretaciones de que podría ser que sí. Me he chocado con amistades, ¿verdad? Que son hijos de pastores, y llega un momento que se hartaron y entonces se rebelaron y entonces hicieron todo lo que se supone que un hijo de pastor no haga, desde tener hijos fuera de matrimonio, irse de la iglesia, rebelarse en contra de lo que es la estructura, ¿verdad? De la iglesia, de sus papás, del evangelio. Ahora pienso completamente del otro bando. Si nosotros vemos en la experiencia clínica que esto ocurre más cuando han sido totalmente criados dentro del ministerio, que nacen dentro del ministerio, cuando llegan a la adolescencia, que hay unos cuestionamientos, porque es normal dentro de la etapa de desarrollo, que es lo que muchas veces yo le explico a los papás cuando van a buscar ayuda. Hay una búsqueda de la identidad. Están tratando de contestar quién soy yo. Y si el sistema pues fue punitivo, se sintió obligado, no hubo esa flexibilidad, pues entonces se van a sentir como unos pajaritos que estaban enjaulados y de momento se empieza a abrir la jaula. Por eso nuestra recomendación a los que son pastores y a los que son ministros, que siempre traten de encontrar ese balance. En la conducta humana aplica exactamente el mismo principio de la ciencia física. La perfección está en tratar de balancear estos asuntos, que haya la flexibilidad. Te pregunto, he escuchado más de un caso, no es común, pero he escuchado más de un caso donde hijos ya ganan una edad y dicen, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Voy a ir a congregarme a esta iglesia para que fulano y fulana sean mis pastores. Yo quiero que ustedes sean mis padres
y no mis pastores al mismo tiempo, quiero tener otros pastores para que los roles estén bien definidos. Por la experiencia que tú tienes, ¿es una buena decisión? ¿Es algo que hasta tú recomendarías? En ocasiones es necesario, sobre todo cuando ese hijo siente que o ha sido limitado o que es que no ha podido ajustarse a esa dualidad de roles, o que ellos mismos sienten que necesitan un crecimiento espiritual y que mamá o papá no se lo han podido proveer, o porque sus dones pueden acrecentarse en esos otros ministerios, porque los ministerios tienen como unos perfiles y tienen unas personalidades, y a veces no necesariamente en la iglesia donde pastorean sus padres sienten que sus propios ministerios, los ministerios de esos hijos, pueden ser desarrollados, pero que sí muy bien podrían ser desarrollados dentro de estas otras congregaciones. Eso sí se le hace difícil a algunos padres pastores poderlo comprender, porque sienten que donde se deben congregar es en sus iglesias. De hecho, en Puerto Rico hasta se promueve y hay hasta unas expectativas de que los hijos de pastores se conviertan en los pastores de esa iglesia. Pasa como en la política con los alcaldes. Sí, pasa igual. Sí, como si fuera una herencia ministerial. Y en esto pues muchas veces hay choque, no solamente en los pastores, sino también dentro de la misma congregación, claro, que no pueden comprender que esos hijos vayan a congregarse a otras iglesias. Pero sí puede ser muy saludable en algunos casos. Lo que es importante es que no se aparten. No, claro, yo creo que esa es la prioridad, la salvación de ellos, que estén bien. Así es. También pienso que dentro de las iglesias a lo mejor se pueden sentir que todos los ojos están puestos en ellos, sobre como ellos, bien decías ahorita, y eso debe ser bien difícil. Es muy difícil, es muy Me difícil. imagino. No se sienten libres, se sienten encarcelados. Ay, sí. Y a veces hasta estos mamás, papás, ministros le leen la cartilla. Wow. Tú sabes que tú no puedes hacer esto, tú sabes que Difícil. Cuando haces la pregunta, Juan Carlos, de que esto se extiende no solamente a pastores, yo misma a nivel consciente lo tengo que trabajar con mi hijo. Me pasó el sábado, voy a hacer una autorrevelación. El sábado me invitaron a la iglesia a un simposio de familia, que de hecho estuvo buenísimo. Y a mí me tocó hablar sobre la crianza de los hijos. Y entonces yo conté ahí en la crianza de los hijos una falla que yo cometí con mi hijo. O sea, expuse mi vulnerabilidad de que aún con todos los diplomas que están enganchados en la pared de la oficina, que llevo una vida en el evangelio, yo había fallado como mamá, y fue que hace 2 lunes atrás a mí se me pierden las llaves. Dentro de lo que fue mi sistema de hogar de origen, para mis papás, que los valores tradicionales han sido bien importantes, nos criaron bien responsables. Yo le agradezco mucho a mis papás que me hayan criado bien responsables, aunque considero que a veces pues eso se salió un poquito, se fue a los extremos. Claro. Soy bien responsable con los horarios, con los compromisos. A veces yo llego a las iglesias a predicar cuando todavía no han abierto el templo. Wow. Oye, igualita que Mora y Moyola. Sí, en cuanto al económico, no tener deuda, nunca que se me dañe el crédito, o sea, todo eso, la responsabilidad. Entonces, hace 2 lunes atrás, tengo la presión de que quiero que mi hijo llegue a tiempo al colegio, más tengo mi primer paciente citado, no quiero que el paciente tampoco espere. Okay. Y cuando voy a abrir el vehículo, no encuentro la llave. Y no encontraba la llave, y no encontraba Ustedes saben, mujeres, cuando uno trata de encontrar una llave en la cartera, y nosotros tenemos tantas cosas en esas carteras y no me parecía la llave. Pues yo vivo en unos walk-ups, yo tengo que caminar desde el carro hasta a mi apartamento. Camino hasta el apartamento, viré el apartamento, no encontraba la llave, pero busqué una copia que tenía en una gaveta. Llego y abro el carro, pero yo estoy ofuscada tratando de encontrar la llave. Cuando finalmente abro el carro, que yo veo a mi hijito, lo veo que está compungido y está a punto de llorar. Lo monto, llego al colegio, llego a mi oficina, y yo pasé todo el día triste. Y cuando llegué en la tarde, lo senté en la mesa del comedor y le dije, ¿sabes qué, Adrián? Mamá lo hizo mal. Yo fallé. Y yo quise que él viera mi vulnerabilidad, mi humanidad, que yo había fallado, y que como ministros no somos perfectos, no vamos a hacer las cosas perfectas,
que nosotros no somos lo que hacemos siempre las cosas bien y que los hijos son los que están mal. Y le pedí perdón a Adrián por eso. Le pregunté que cómo se sintió para que él tuviera el espacio de decirme cómo se había sentido. Y cuando vamos a las iglesias yo me cuido de decirle no te puedes portar así o así porque con qué va a pensar la gente, qué es lo que la gente va a decir. No. Y fíjate, Liz, qué bueno que traes eso, porque es que me he dado cuenta, entonces trayendo el otro extremo, de que hay padres que sabiendo cuántas cosas pueden enfrentar los hijos por la presión de ser hijos de pastor, que entonces han optado por no decirles absolutamente nada y tú ves que los hijos hacen lo que les da la gana. Ajá, y muchas veces se van al otro extremo y nunca hubo como que, como ponerlos en el carril. Tú ves que todo el tiempo era cada cual que hiciera lo que quisiera. Pero ¿sabes por qué muchas veces también pasa eso, Robertito? Que yo me he dado cuenta en terapia, que es que los ministros están con la agenda tan llena de los compromisos ministeriales, que a veces es que no han podido darse el tiempo para desarrollar esa estructura dentro de sus hogares. Y vemos unos ministerios bien organizados, unos ministerios bien exitosos, donde esa iglesia, mira, está ahí cuadrada, pero eso no se está reflejando dentro del hogar. No necesariamente. No necesariamente. Exacto. Porque las responsabilidades del ministerio han ido por encima de lo que son las responsabilidades de mamá o papá. Muchos han tenido la gran habilidad, con la ayuda del Señor, de lograr el éxito en las dos cosas. Pero los que han ido a la oficina con esa situación de que los hijos no tienen estructura, se han ido a esos otros extremos, tienen una vida desordenada, en ocasiones cuando vamos a las raíces nos encontramos que es que estos han sido niños abandonados. Okay. Wow. La agenda se tragó la familia. Por eso en agenda hay que poner el tiempo de familia. Como ministros, como pastores, hay que sacar el tiempo de familia. Idealmente que eso ya esté establecido el día y el horario en la semana en que lo vamos a hacer. Porque si nos quedamos para cuando surja, en los ministerios la demanda es insaciable. Claro. Y hay que ponerle límites a la congregación de lo que es tiempo de familia y tiempo de pareja. Y hay que poner en el calendario de la semana, con día y horario, el tiempo de pareja. Porque si no lo ponemos en la agenda, siempre van a surgir otras cosas. Y hasta educar a la congregación de que ese tiempo específico es el tiempo personal, de familia y para el matrimonio. Porque hay quienes han hecho de la iglesia su vida. Y eso son dependencias emocionales. Por eso, en estos ministerios, cuando ocurre una crisis, una situación, que la gente pues se empieza a ir o la iglesia se divide, la crisis de esos pastores es mayor. Se exacerban emocionalmente porque su vida gira en torno a la iglesia y no tienen más vida, nada más que la iglesia. Y la iglesia, el ministerio es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida completa. Más importante que eso es nuestra relación con el Señor y la calidad del tiempo de familia. Ese es el primer ministerio. ¿Cuál sería finalmente, como cierre? Nos está escuchando un hijo de pastor, una hija de pastor con edad suficiente para ventilar lo que está viviendo. ¿Cuál sería tu consejo? Porque ya este que nos escucha o esta que nos escucha se está afectando y sabe que no aguanta más. ¿Cuál sería tu consejo, Liz? Primero, que le diga a los padres cómo se siente y que busque un ambiente controlado. Puede ser que vayan a un restaurante a cenar y de forma, ¿verdad?, lo más privado posible dentro de ese entorno tú le puedas manifestar, o buscar un lugar en la casa donde se cite una reunión, que se sienta una formalidad, que no sea alguien tirado en la cama o mientras están cocinando, no. Vamos a buscar un lugar específico que se sienta un ambiente diferente. Mira, esto que te estoy transmitiendo es un mensaje que es importante para mí, y que le diga primero a los padres, le abra su corazón y le diga lo que está sintiendo. Si por alguna razón no es comprendido o no puede recibir el apoyo, que busque la ayuda profesional. Excelente. Que busques ayuda. No sigas aguantando. Todo lo que se trabaja a tiempo tiene solución, pero si seguimos reprimiendo,
eso es muy peligroso, porque ahí de donde vienen las crisis espirituales, las depresiones y los trastornos de ansiedad. Qué excelente lo que ella comparte. Sé que el tiempo se ha terminado, ¿verdad? Ya mismito la información, pero muchas veces yo no soy partidaria de hablar por teléfono ni mensajes de texto. Hay que sentarse y mirarse a los ojos, porque si lo hacemos con otros, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestros hijos? Nuestros hijos también merecen que los sentemos, le miremos a los ojos y escucharlos, que ellos puedan ventilar, pedirnos perdón si hay que pedirnos perdón y volver a comenzar. Claro que sí. Sí. En el nombre poderoso de Amén. Jesús, sobre todas las cosas, que la espiritualidad de ninguna de las partes se afecte, y que sepamos que siempre tenemos como cobertura a nuestro amado Señor para levantarnos. Extraordinario. Gracias, Liz, por haber estado con nosotros. ¿Ya diste tu información? ¿Verdad? Para que la gente se comunique. Número telefónico Sí, para. seguro. Si, por si es favor. que le queda algo este año. le quedará, ¿verdad? Pueden comunicarse al 396-8307, 396-8307, buscar nuestro libro Lo que la pérdida no te puede quitar. Y estamos recordándole a las iglesias para que reserven ya la fecha de nuestro 6º Encuentro Nacional de Mujeres para la Sanidad Interior. Vive libre, vive feliz. Sábado 7 de diciembre a la 1 de la tarde, libre de costo en el Coliseo de Trujillo Alto. Más adelante vamos a dar más información. Gracias. Excelente. Gracias, Liz, por haber estado con nosotros.